Radio Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. El 6 de abril del año 1766 estalló en la ciudad de Zaragoza y también en otros puntos de Aragón un importante motín popular con motivo de la continua subida de precios de alimentos básicos, especialmente por las sequías y malas cosechas de esos últimos años, pero también por la especulación que algunos hacían ante la falta de grano. Motines como este, muy frecuentes en la Europa del antiguo régimen, eran consecuencia de los fallos de la economía del antiguo régimen y el anuncio de lo que acabaría llegando a finales del siglo XVIII con el inicio de las revoluciones que derribarían poco a poco el absolutismo. ¿En qué consistió el llamado motín de los broceleros o motín del pan de Zaragoza y qué consecuencias tuvo? ¿Pudo haberse iniciado la revolución en otro lugar que no fuera Francia? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Ana Vázquez y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Historia de Aragón. Episodio 167, el octavo de esta quinta temporada, y nos vamos a viajar en el tiempo hasta un siglo como el siglo XVIII, con el que tenemos quizás una importante deuda en este programa, ya que hasta ahora lo hemos tratado en muy poquitas ocasiones, y cuando lo hemos hecho pues nos hemos centrado en sus inicios, al hablar de cómo fueron esa guerra de sucesión española en los estados de la Corona de Aragón, así como de esos decretos de nueva planta que se impusieron, ¿no? Y que supusieron también la disolución tras siglos de existencia de la Corona aragonesa. Esta vez nos adentramos más en ese siglo XVIII, en ese siglo de las luces y de la ilustración, pero también fue el siglo del despotismo ilustrado, ¿no? Con esa máxima de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, tal y como dijeron los jacobinos durante la Revolución Francesa. Vamos a hablar de algunos de esos motines que se dieron en España a mediados de la década de 1760, iniciados sobre todo en Madrid con el famoso motín de Esquilache, que yo creo que todos conocemos o al menos nos suena, pero que tuvo sus ecos por todo el país, por toda España, siendo el más fuerte de ellos en la ciudad de Zaragoza. Aunque el de Zaragoza y también se extendió por el resto de Aragón, pues tuvo unas motivaciones en cierta medida distintas, ¿no? Y la cosa no solo se quedará en ese motín de los broceleros o motín del pan de Zaragoza en abril de 1766, sino que también veremos, como acabo de comentar, pues cómo hubo otros escenarios a lo largo y ancho de Aragón. Y como siempre, para hacer este viaje por el tiempo, pues me acompaña, como no podía ser de otra manera, el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Decía Sergio, ¿no? al principio, que hemos tratado un poquito el siglo XVIII más allá de los decretos de nueva planta, la guerra de sucesión, y es verdad, pero es que el siglo XVIII en general está menos tratado que otras épocas, ¿no? O sea, ocurre generalmente, ¿no? Con estos espacios entre eras, por ejemplo, el final del Imperio Romano o la Alta Edad Media. Claro, eso no es ni para los de antigua ni para los medievalistas. La tardoantigüedad, que se le llama en los eso. Inicios, ese proceso de transformación. Eso es, ¿no? Pues un poco con el siglo XVIII pues, ocurre también, ¿no? O sea, no es ni de los contemporáneos ni de los modernos, ¿no? O sea, está ahí como un poco de... Hombre, en realidad está la edad moderna, pero sí, quizás es un siglo que al menos aquí en España ha traído menos la atención. Claro. Porque modernistas de la época de los Habsburgo hasta el siglos XVI y XVII hay muchos, se ha estudiado muchísimo y se ha investigado mucho, pero de la edad contemporánea pues cada vez hay más también, hay muchos investigadores. Aquí, por ejemplo, en este programa tenemos como colaborador habitual a Denel Quillué, que le mandamos un saludo, que es especialista en ese siglo XIX en España, ¿no? En Aragón también,
Pero el siglo XVIII, pues como que aquí en España, no digo que no se haya investigado ni se estudie, porque desde luego que sí, por supuesto que sí, pero como que quizás se queda más en el limbo, ¿no? Un poco. Claro, porque es que ocurre que contemporánea, o sea, por lo general, se dedican al siglo XX. Y en moderna... Incluso algo del XIX, pero sobre todo siglo XX. Y en moderna, por lo general, siglos XV a XVII. Sí, o sea, sobre todo XVI y XVII, que XV todavía es medieval en buena medida. Y luego ocurre otra cosa también, que es que en el siglo XVIII, pues salvo alguna guerra suelta que hay poquitas guerras en Europa, ¿no? A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el siglo XVII poquitas pero importantes. o XVI. Eso es, y entonces parece que es un siglo como en el que no pasa nada, y sin embargo está habiendo cambios sociales y es un siglo socialmente muy interesante, ¿no? Con muchos cambios convulsos, ¿no? Desde luego que sí. Así que bueno, esta historia del motín de los broqueleros del año 1766 que se produjo en Zaragoza, pero desde luego tuvo sus ecos en el resto de Aragón, luego al final del programa lo mencionaremos, pues la vamos a comenzar esta historia un día como el 10 de agosto, pero del año 1759, es decir, unos añicos antes de que ocurriera este motín del pan o de los broqueleros. Y bueno, tras 13 años y un mes de reinado, pues ese 10 de agosto de 1759, falleció en el castillo de Villaviciosa de Odón el rey Fernando VI, otro de esos reyes bastante olvidados, ¿verdad? Porque a Fernando VII lo tenemos muy, ¿verdad? Muy presente, para bien o para mal, normalmente para mal. Fernando, que, por cierto, ¿quién fue el Fernando V? ¿Quién fue el anterior Fernando? Te hago así una pregunta... Ahora ya me Fernando el Católico. Sí, joder, es verdad. No digas tocos, que estamos en horario infantil. Fernando V de Castilla, que era Fernando II de Aragón, fue Fernando el Católico, ¿no? Y por eso luego en la época borbónica, cuando se recuperan los Borbones, o sea, el nombre de Fernando, mejor dicho, exacto, pues ese Fernando VI del que se pasa de puntillas, que ese reinado que dura hasta 1759, pues bueno, pues es Fernando VI. Fernando el Católico. Porque tuvo poder en Castilla y además tuvo, pues bueno, tiene su numeral, ¿no? Como Fernando V de Castilla. Sí, que en Aragón sería Fernando II. Exactamente. Bueno, pues el caso es que ese 10 de agosto del año 1759, tras algo poco más de 13 años de reinado, Fernando VI de Borbón, pues fallecía, después de además pasar el último año de este reinado, no demasiado longevo reinado, pues apartado de la corte, ¿no? Y es que en 1758 falleció su esposa, es decir, prácticamente un año antes, la reina Bárbara de Braganza, a la que el monarca pues se sentía profundamente unido, ¿no? Fernando VI. Según las fuentes que hablan del último año del rey, pues nos hablan que pues una vez que muere su esposa, pues abandonó al poco de quedar viudo sus tareas de gobierno, pero también como que se abandonó a sí mismo, ¿no? Y aquí se ha hablado mucho de las posibles afecciones que pudo tener Fernando VI en su último año de vida, pero o que al menos que se desataron en ese momento, pero que aquellos que escribieron de él, de hecho, en esa época, nos dicen que empezó a dejar de comer, de asearse, casi también de hablar, y que empezó a desarrollar pues manías como las de intentar morder a la gente, o el temor y a la vez deseo de morir, o sea, temía la muerte y a la vez estaba deseando morirse, ¿no? O llegando a pedir armas de fuego a la Guardia Real, pues a sus soldados, dame esa espada o ese arcabuz, o intentando quitarse la vida en varias ocasiones. La verdad es que el último año de este hombre debió ser bastante bastante chungo. Sí, estaba con las maracas, ¿no? Bueno, tampoco hay que decir eso. Al final. Tampoco hay que decir eso porque tendría problemas psicológicos importantes. Eso es. Y bueno, pues yo qué sé. También nos cuentan estas fuentes que dejó de dormir en el lecho y se preparó uno con una especie de lecho con unas sillas y taburetes en su alcoba, o sea, comodísimo, mientras que a veces, por ejemplo, se hacía el muerto. Y en otras ocasiones, pues iba con una sábana encima haciéndose el fantasma por el palacio. O sea, yo qué sé. Pues, sí, al final... el caso es que, a ver, que Fernando VI, ¿no? Pues el sucesor de Felipe V de Borbón, el primero de los Borbones que reinó aquí en España, pues falleció en agosto de 1759 sin descendencia, por lo que fue su hermano Carlos, por entonces rey de Nápoles, como Carlos VII, allí en Nápoles, quien acabó heredando el trono de España y las Indias, mientras se abdicó del trono napolitano. Uh-huh. Y diréis... Sí, porque había un monarca Borbón en Nápoles y siendo rey de allí tuvo que abandonar pues ese reino, ¿no? Para poder... Además que yo creo que estaba súper a gusto Claro. que sería Carlos III de España, hasta entonces Carlos VII de Nápoles, porque tuvo que abandonar su trono napolitano para poder convertirse en rey de España en ese momento. Claro, o sea, la pregunta es ¿por qué no rey de España y de Nápoles también, ¿no? Las dos cosas. Pues porque tras el final de la Guerra de Sucesión Española, o sea, Felipe V de Borbón, pues trató de recuperar parte de lo perdido, ¿no? En especial los dominios italianos, porque pues Felipe V de Borbón en esa Guerra de Sucesión pues acabó coronando rey de España, pero a cambio
de ciertas concesiones que hizo a las potencias europeas. Se perdieron los famosos Países Bajos españoles, ¿no? Claro. Nápoles, Sicilia, Cerdeña y sobre todo pues Felipe V estaba focus con recuperar esos dominios italianos que eran tan importantes para las políticas de España en el Mediterráneo. Eso es, y lo consiguió pues en parte gracias a la guerra de la Cuádruple Alianza entre 1717 y 1720, una de esas pocas guerras que hay en el siglo XVIII y en Europa, Bueno. y después pues interviniendo en la Guerra de Sucesión Polaca entre 1733 y 1738. Y digo en parte porque territorios como Sicilia y Nápoles pues no quedaron reintegrados en España como pretendía Felipe V, sino que acabó para los Borbones españoles con una nueva línea de la familia, que son los Borbón dos Sicilias, ¿no? Aunque con la promesa de que los territorios itálicos pues no se reintegrarían en la monarquía española. O sea, las potencias europeas que salen al encuentro de ese expansionismo de Felipe V de España, pues le dicen al final, bueno, vamos a llegar aquí a un acuerdo, tus hijos o tu familia podrá, bueno, los hijos de Felipe V podrán gobernar estos territorios itálicos, ¿no? Pues el Ducado de Toscana creo que era, la propia Nápoles, Sicilia y tal, pero con la condición de que en ningún momento se integren dentro de la monarquía española. O sea, sí, serán de tu familia, dinásticamente y tal, pero no pueden estar juntos como estuvieron en su momento. Es decir, que si se da el caso, por ejemplo, de que alguno de estos reyes de Nápoles o demás le toca reinar en España, pues tiene que ceder ese reino de Nápoles a algún familiar suyo, hijo o lo que sea. Que fuera, sí. ¿No? Que es lo que pues, acaba haciendo Carlos. Claro, ¿no? por eso aquí cuando Fernando VI muere, que estábamos hablando en agosto de 1759, pues el siguiente en la línea de sucesión, como este no había tenido hijos, Fernando VI, pues ese siguiente en la línea de sucesión fue ese Carlos VII de Nápoles, que claro, se había obligado a abdicar, con lo agústico que estaba en Nápoles este hombre, y se convirtió en ese momento en Carlos III de España, ¿no? Eso es, un monarca que, como ya hemos contado otras veces, pues promovió las primeras excavaciones arqueológicas de Pompeya y Herculano, que estuvieron en manos del ingeniero militar zaragozano Roque Joaquín de Alcubierre. Sí, que fue el primero en excavar, que estaba construyéndose un palacio para el rey, para este Carlos VII, luego Carlos III, ¿no? De España, y ahí empezaron a salir cosas y fue Roque Joaquín de Alcubierre, este zaragozano, este ingeniero militar, que le dijo, oye, igual, y fue el primero en excavar. Bueno, eso es con la metodología de entonces, es que había metodología, pero bueno. Eso es, que la gente desconoce que el primero en excavar, pues Pompeya y Herculano, fue un aragonés. O sea, restos en Pompeya ya se sabía que había desde el siglo XVII. Además, se encontraba algo. Pero el primero que se le ocurrió excavarlo de manera sistemática para rescatar la ciudad antigua fue este Roque Joaquín de Alcubierre. Zaragozano de pro. Eso es. Entonces, bueno, pues el nuevo monarca y la familia real, volviendo con Carlos VII de Nápoles, tercero de España, pues el nuevo monarca y la familia real desembarcaron en Barcelona, ¿no? Y pusieron desde allí rumbo hacia Madrid, pasando por Zaragoza por invitación, entre otros, ¿de quién? De Pedro Pablo Abarca de Bolea y Jiménez de Urrea, que es el 10º conde de Aranda. El famoso conde de Aranda, ¿no? El de las calles, calle conde de Aranda, ese es el 10º conde de Aranda. Que parece que no haya otro. Pero sí. Pero ese es el 10º. Por ejemplo, cuando a veces hemos hablado de la rebelión de Aragón en el año 1591, lo del Justicia de Aragón, la decapitación y todo eso, hay uno de los líderes de ese partido foralista, junto al Juan de Lanuza, es un conde de Aranda, creo que era el tercero, me parece. O sea, hay muchos, pero el famoso es este 10º conde de Aranda, que, bueno, como estos miembros de la nobleza, ¿no? Pues con nombre tan largo de estos que no caben en el DNI, ¿no? Que si tuvieran DNI en ese momento no habría cabido. En plan, señor, a corte, elija 1 o 2 nombres, por favor, no 7 u 8. Famoso con razón, este conde de Aranda, menudo personaje. Bueno, el caso es que en esa primera estancia, ¿no? En la capital aragonesa de Carlos III, el conde de Aranda pues empieza a comerle un poquito la oreja, y le presentó por primera vez pues el que sería uno de los grandes proyectos de la ingeniería civil europea, como fue el Canal Imperial de Aragón. Una obra de ingeniería impresionante para aquella época. Entonces era una gran obra con la que se pretendía obtener una salida rápida y de alta capacidad de los productos agrarios aragoneses y poder exportarlos rápido y masivamente a través del canal hacia los puertos del Cantábrico y también del Mediterráneo. Es decir, bordeando el Ebro se pretendía unir la costa cantábrica con la mediterránea. Claro, llevar todas esas mercancías, los excedentes agrarios, pues llevarlos pues a que salieran a los mares y que desde ahí se pudieran transportar a otros países europeos, a otras partes de España, lo que fuera. Claro, al final no se pudo llevar tan lejos el proyecto. No, porque no se acabó, aunque fue aún así un prodigio de la ingeniería del siglo XVIII, pero eso no a nivel español, es que no fue
uno de los mayores proyectos de ingeniería civil de toda Europa de esa época, ¿no? Exacto. Y bueno, es verdad que Aragón pues estaba empezando, pues su mayor producción era la agraria en ese momento, evidentemente, y su principal mercado era el catalán, pero para poder implementar o desarrollar todavía más ese mercado, pues algunos como el conde de Aranda pensaban que a través de ese canal, pues en vez de poder de llevar los materiales pues por carreta o incluso, no sé si por el Ebro se podría llevar de alguna manera en barcazas y tal, pues hacer un canal navegable, que era el canal imperial de Aragón, para poder llevar todas esas excedentes pues al mar Cantábrico, a los puertos del Cantábrico y también del Mediterráneo, y que se pudiera expandir, y así eso revirtiera en una un mayor desarrollo de la economía aragonesa. Que a ver, que en aquella época los ríos y canales es que eran las autopistas de la época. Sí, pero ya no en España no tan como para transportar, porque los caudales pues son los que son, pero es más como valles, ¿no? En la península. No es como en el centro de Europa, que son ríos muy caudalosos. Claro, pues para eso se hacía el canal. Exactamente. Porque el río Ebro pues bueno, pues da para lo que da, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Pues este proyecto de aquella España de la Ilustración, que buscaba un mayor desarrollo económico del país a través de la construcción pues de infraestructuras que crearán empleo, riqueza y por lo tanto un mayor contento social y menos posibilidades de los recurrentes y siempre peligrosos motines populares que ahora ya podían poner en peligro el antiguo régimen, ¿no? Estaba viendo una serie de gente que estaba publicando una serie de cosas, que estaba planteando pues cambiar el orden social, el sistema político y demás, y entonces dicen, a ver si alguno de estos motines se va a ir de mano. Sí. O no porque temieran que acabara totalmente el régimen, ¿no? Sino claro, porque probablemente pensaban que eso era, pues eso, era la situación natural de las cosas, pero sí que podían temer por su vida. O sea, exacto, lo veremos más sí, adelante sí. cuando estalle el motín de Esquilache en Madrid, el propio rey Carlos III, luego lo veremos, aquí estamos haciendo un poco de spoiler, pero se acaba marchando de la ciudad, pero porque temía de verdad por su vida. O sea, no porque se va a caer el antiguo régimen, no sé, no, temía por su propia integridad física, ¿no? De cómo se pone. Y esto, claro, pues cualquier noble, cualquier miembro de la oligarquía, cuando estallaban motines populares, solían ser muchas veces el foco de las iras de la gente cuando está muy enfadada, ¿no? Y busca, pues cuando tiene hambre, cuando está empobrecido, cuando no hace más que pagar impuestos. Pues bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo del programa. Claro, entonces el conde de Aranda pues acabará siendo una figura muy importante, ¿no? En esa España de la Ilustración, ¿no? De esos proyectos para contentar a la gente, y también en la corte de Carlos III, y un actor clave en lo que será ese motín de los broqueleros de 1766 en Zaragoza. Sí, luego lo esto mencionaremos. años después, ¿no? Luego veremos. Esta es la primera vez que aparece por aquí el conde de Aranda, en esta historia. Sí, que ya había ido logrando pues una presencia en la corte cada vez mayor con Fernando VI, o sea, con el antecesor de Carlos III, llegando a ser embajador de España en Lisboa y comenzando a tener pues una importante popularidad en Madrid, ¿no? Menuda época para ser embajador en Lisboa, porque recordemos, no sé exactamente qué año estuvo el conde de Aranda en Lisboa, pero recordemos que es en 1755, estamos hablando más o menos casi de esa época, cuando se produce el gran terremoto de Lisboa, que arrasa la ciudad. O sea, Lisboa no desaparece porque el marqués de Pombal le dice, de aquí no sale nadie, ni Cristo, o sea, de los que quedan vivos, ¿no? Porque entre el terremoto, los incendios y luego el maremoto después, el tsunami que vino, pues fue curioso. O sea, que el conde de Aranda seguramente, si estuvo esos años, que parece que sí, no digo que viviera el terremoto, pero sí que vería esa ciudad medio destruida y en plena reconstrucción, que es la que vemos hoy en día. Efectivamente. Entonces, pues Carlos III le nombró después embajador en Varsovia, mientras que en 1762 fue nombrado capitán general durante la llamada Guerra Fantástica. Vaya nombre para una guerra. Bonito nombre para una guerra, ¿verdad? La Guerra Fantástica. Sí, entre ese año y el siguiente, entre 1762 y 1763. Bueno, pues dicha guerra fue la intervención de Portugal, aliada con Gran Bretaña, en la Guerra de los 7 años, que se desarrolló fundamentalmente en Norteamérica, en la que España participaba en el bando opuesto junto a Francia, ¿no? Debido pues a esos famosos pactos de familia entre la rama francesa y la española de la Casa de Borbón. El que haya leído o visto, que igual es más fácil, la película esta que a mí me encanta, bueno, fue una de mis películas de mi infancia, El último mohicano. Sabía que la ibas a nombrar. Por la banda sonora. Precisamente esa película está ambientada en esa Guerra de los 7 años, en ese espacio norteamericano, ¿no? Pues en ese conflicto en el que está dentro embarcado esa guerra fantástica entre España y Portugal, dentro de todos esos conflictos que surgen en Europa, pero también, sobre todo, fuera en el espacio colonial. Eso es. Entonces, el conde de Aranda dirigió pues una nueva fase, ¿no?, de la invasión de Portugal,
pero el ataque pues fue un auténtico desastre, teniendo que retirarse tras sufrir pues más de 20.000 bajas ante las tropas francesas portuguesas y británicas. Sí. Sí. Estamos hablando de franceses y se me ha ido. Que al conde de Aranda, pues que como que no le fue muy bien en sus dotes militares, al menos en esta guerra fantástica. Para él no fue una guerra fantástica. No, contra los portugueses y británicos no. Entonces, bueno, después de este fracaso, pues el conde de Aranda pasó a ser gobernador de Valencia durante varios años, en los que se hicieron patentes por los primeros síntomas de la primera gran crisis del reinado de Carlos III y que desembocarían en ese motín de Esquilache. Que luego hablaremos un poquito de él, sobre todas esas motivaciones, ¿no? Pero bueno, dado el clima particular que tiene, el clima, ¿no? En cuanto a no político ni social ni nada, sino el medio ambiente, pues ese clima particular que tiene la península ibérica, ¿no? En el que se suelen enlazar periodos pues un poquito más húmedos, cada vez menos, también hay que decirlo, ¿no? En la actualidad, pero periodos más húmedos con otros de varios años de precipitaciones más limitadas, ¿no? Escasas o incluso casi inexistentes, pues era recurrente, igual que lo sigue siendo hoy en día, que cada cierto tiempo se produjeran crisis agrarias que podían sumir al país pues en una grave crisis social, ¿no? Es que claro, estamos hablando... esto desde luego, a ver, no era solo propio de España, evidentemente, pero pues puesto que sucedía también en otros lugares. Eran las llamadas crisis de subsistencia, que claro, al final la alimentación de la mayoría de la población se basaba en gran medida en el consumo de pan de trigo o en su caso de centeno. Y si pues no había buenas lluvias y tal, no había una buena producción, pues en una época en la que pues los alimentos casi eran lo que está de moda ahora, ¿no? Compra alimentos de proximidad, ¿no? Creados en tu zona, producidos en tu zona para dinamizar la economía. Sí, es que en esa época no había otra prácticamente, porque el transporte no era el que es hoy, o sea, no se podían traer alimentos sobre todo del otro lado del planeta en pocas horas o en pocos días, sino que era muy complicado y esto hacía pues que si en un lugar había una época de malas cosechas, en el de al lado probablemente estaban parecidos, o sea que no podía, y entonces aparecían las hambrunas, y cuando hay hambrunas, pues cuando la gente tiene hambre, pues imagínate lo que pasa. Claro, ¿no? Entonces, bueno, pues ese era el contexto, ¿no? Con el que se encontraría Carlos III en sus primeros años de reinado, de una de estas crisis de subsistencia, ¿no? Quien además pues había traído a España desde Nápoles a algunos hombres de su confianza, especialmente a Leopoldo Gregorio y Masnata, más conocido como el Marqués de Esquilache. Exactamente. Entonces, este Esquilache pues fue impopular desde prácticamente el principio de su acción de gobierno, ¿no? Dada su condición de extranjero, algo que molestaba a las élites nobles que pensaban que los puestos de gobierno pues les pertenecían por derecho divino y supieron utilizar pues el descontento social, ¿no? del ambiente para hacer caer a ese impopular ministro del rey. Claro, es que Esquilache, por ejemplo, trató además de llevar a cabo diferentes reformas ilustradas que ya habían surtido cierto efecto en el reino de Nápoles, ¿no? Y aquí pues intentó desarrollar algo parecido, pero claro, teniendo en cuenta que el contexto era muy diferente. Y bueno, por ejemplo, Esquilache pues trató de impulsar una serie de reformas como mejorar la recaudación de la hacienda real. Por ejemplo, se granjeó también la enemistad de la Iglesia, con la Iglesia hemos topado, ¿no? Por tratar de hacer que la Iglesia, pues como institución, pues acabará pagando al Estado, en este caso aquí en España, por aquellas tierras llamadas de manos muertas, ¿no? Es decir, las que no tenían, la que eran propiedad de la Iglesia, pero no estaban produciendo absolutamente nada. Era en plan, pues una de dos, o la pones a producir para que haya más alimentación, des más trabajo, etcétera, o si lo tienes así, pues me vas a pagar un impuesto. Claro, esto para la Iglesia dijo, ¿cómo pagar? Somos la Iglesia. ¿Cómo vamos a pagar impuestos? Por favor, además en el antiguo régimen. Vete a hacer puñetas, Esquilache, ¿no? ¿Para qué queremos más? Aquí ya, ¿no? pues, sale un poderoso enemigo a este ministro de Carlos III, ¿no? A este Marqués de Esquilache. Pero es que también, por ejemplo, el Marqués de Esquilache fue protagonista de los primeros proyectos de reforma urbanística en Madrid. Recordemos esa famosa frase de Carlos III, el mejor alcalde de Madrid, ¿no? Que siempre se pone como ejemplo que si la Puerta de Alcalá, que ahí la seguimos teniendo y tal. Bueno, es que algunos de estos proyectos iniciales, el que los puso en marcha fue el Marqués de Esquilache, que luego pues se le trató bastante mal a este hombre, y el que se acabó cogiendo la fama fue Carlos III. Claro, es que, a ver, aquí lo que hace es que trató de incrementar la seguridad, ¿no? Entre otras cosas, en las peligrosas calles de la capital. Sí, eso también, eso aparte de los proyectos urbanísticos. ¿No? O sea, prohibiendo los tradicionales pues sombreros de ala ancha, así como las capas largas, que pues entre otras cosas pues favorecían el anonimato y luego pues que también la gente pues pudiera esconder las armas que portaba, sí, ¿no? Cosa que estaba prohibida ya en esa época. Ya, entonces, pues tras sufrir la enemistad de buena parte de la nobleza y el clero, pues estos aprovecharon el difícil clima social creado en esos años ante la carestía de alimentos básicos por las malas cosechas y el aumento de los precios, azuzando así a la población contra el ministro del rey, ¿no? Entonces, así hasta que en marzo del año 1766, pues estalló en Madrid
el conocido como motín de Esquilache, que se hizo pasar por un motín popular, que lo fue, pero que estaba espoleado por las élites contrarias al ministro italiano, aprovechando por la situación de hambre que pasaba la población. Sí, es que se ha presentado muchas veces como un motín y que la gente estaba enfadada porque, fíjate tú, que el italiano este no nos deja llevar sombrero de ala ancha y capa que las hemos llevado durante siglos. O sea, nos quiere cambiar la moda. Hay mucho más detrás. Esto al final es solo la excusita, ¿no? Pero hay muchísimo más detrás y desde luego fue un motín popular, pero no de forma, no solo de forma que sale así de repentina, sino que estuvo muy orquestado desde las altas esferas, desde esa iglesia que se había enemistado con este ministro por situaciones como lo de el pago de impuestos por las tierras de manos muertas, la propia nobleza que veía, este señor que viene de fuera y nos lo colocan aquí, ese puesto es mío. Bueno, ya nos pelearíamos luego entre nosotros por ver quién se queda ese puesto, pero desde luego tenemos que ser uno de aquí, no uno que trae este hombre de fuera, de Italia. Entonces, pues con ese descontento pues era tremendamente fácil, ¿no? Pues es acerbar los ánimos de la gente, teniendo en cuenta que el precio del pan, el alimento básico de millones de personas en esos días, pues había duplicado su precio entre 1761 y 1766. Así paulatinamente, pero claro, cada vez más alto, más alto, más alto. Entonces, bueno, de todas formas, el alza de precios no se produjo solo por las malas cosechas. Esto hay que tenerlo claro. Sí. Sino también, o sea, aquí hay política detrás, ¿no? Sino también por un decreto que entró en vigor el año anterior al motín y que liberalizó el precio del trigo. Claro. Esto era una reforma que precisamente buscaba la competencia y, por lo tanto, la bajada de precios. ¿Pero qué ocurrió? Todo lo contrario. Pues que ocurrió todo lo contrario porque la propia Iglesia y la nobleza, que eran quienes recibían de sus grandes propiedades la mayor parte de la producción agraria en especie, no estaban interesados en vender barato y muchas veces lo que hacían era acaparar grandes cantidades de grano para provocar artificialmente una falta de producto, una carestía, ¿no? menor oferta y por lo tanto la subida de precios para entonces, pues sí, lanzar sus reservas al mercado y hacer negocio. Claro, porque aquí estamos viendo que se suman esos años de malas cosechas, que desde luego hay menos cosecha, pero aún encima pues una subida artificial todavía más del precio, porque si aún encima aquí hay poca cosecha, pues buena parte de la producción se acaba escondiendo. Hay gente, no todos, ni mucho menos, no pensemos que, pero había muchos que pues la acumulaban, sobre todo el grano, ¿no? Que si lo conservas en ciertas condiciones pues dura bastante tiempo, no es algo que se pudra mientras los conserves de humedad, de ratoncillos y todas estas cosas, ¿no? De alimañas, ¿no? Pues se puede conservar durante cierto tiempo, durante meses, etcétera, no sé si incluso años. Y claro, pero pues aquí se acaba acumulando absolutamente todo y aún encima pues ese decreto que buscaba precisamente que bajaran los precios, lo que hace es pues que esta gente pues dijera, pues me lo escondo y luego ya pues lo vendo cuando quiera. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, pues el motín alcanzó importantes dimensiones en Madrid y el miedo que tenían las élites a la ira del pueblo pues era tal en ese tipo de situaciones que el propio Carlos III, o sea, el propio rey y la familia real pues abandonaron la capital para marcharse al Palacio Real de Aranjuez, lo que aumentó todavía más la ira popular cuando esto se supo, ya que se pensaba que el monarca tenía la intención de reprimir el levantamiento a sangre y fuego con el ejército. Quedémonos con este dato porque luego será importante para lo que será el motín de los broceleros de Zaragoza. Este hecho de que la autoridad, la máxima autoridad en este caso, se marcha y además se sabe que hay movimientos de tropas a las afueras de la ciudad, en este caso Madrid, luego ya veremos en Zaragoza, ¿no? Quedémonos con este dato porque será importante. El caso es que finalmente el rey hizo pública su decisión de tomar en consideración pues las peticiones del pueblo de controlar los precios de los alimentos básicos, proveer de alimentos y acabó también cesando al marqués de Esquilache finalmente, ¿no? Ante las presiones de unos y otros. Aún así, lo ocurrido en la capital madrileña empezó a llegar a otras zonas del país, extendiéndose los tumultos a ciudades pues, como Barcelona, Sevilla, Cádiz, Cuenca, Elche, Cartagena, Oviedo o Santander, solo por mencionar algunas. Siendo de todas formas la de mayor magnitud la revuelta que se produjo a principios de abril de 1766 en la ciudad de Zaragoza. Comenzaba el motín de los broceleros. En Aragón Radio, Historia de Aragón. En el caso del motín de los broceleros de Zaragoza, también conocido como el motín del pan, las causas fueron más allá de lo político.
fue más bien el contexto de crisis social y económica que vivían buena parte de los zaragozanos y también los aragoneses, lo que precipitó los acontecimientos, algo que muestra la extensión que tuvo este proceso por buena parte de Aragón. Lo acaecido en Madrid entre los días 23 y 26 de marzo del año 1766 llegó enseguida a la capital aragonesa, encendiendo el ambiente que ya estaba bastante caldeado desde hacía tiempo, ¿verdad, Santiago? Sí, porque tras la Guerra de Sucesión Española y la eliminación de los estados de la Corona de Aragón, sus instituciones, fueros propios, moneda, etcétera, y pasar a ser gobernados desde el Consejo de Castilla y las leyes castellanas, pues desde entonces la situación pues fue más o menos tranquila en el resto de esa primera mitad del siglo XVIII, ¿no? Aunque tenían cierto resquemor, ¿no? La situación era tranquila, o sea, pero de la primera mitad del siglo, pero la segunda no será tan tranquila como vamos a ver, ¿no? Sí, no, pero insisto, a pesar de eso había cierto resquemor, ¿no? Había en la corte pues un partido, pues el Partido Aragonés, que se llamaba además, ¿no? Que buscaba pues un poco revitalizar la situación anterior sin llegar... Que lo acabó liderando el conde de Aranda, precisamente. Eso lo acabó liderando el conde de Aranda, ¿no? Bueno, el caso es que a pesar de esa tranquilidad que llevaban unos años, ¿no? Cierta calma, pues todo empezó a cambiar gradualmente, especialmente en Zaragoza, a partir del año 1750, ¿no? O sea, desde ese año los alquileres de la vivienda en la capital aragonesa fueron aumentando poco a poco, llegando a unos niveles importantes ya a inicios de la década de 1760, momento en el que se empiezan a suceder pues un periodo de malas cosechas generalizado, como venimos comentando pues desde el principio del programa. Entonces, a esa situación, la pragmática de la que hemos hablado antes y que entra en vigor el 11 de julio de 1765, liberalizando el comercio del trigo al abolir la tasa de granos, pues esto solo sirvió pues para favorecer la actuación de los especuladores y acaparadores de cereal, quienes aprovecharon también en Aragón a acumular producto para aumentar todavía más los precios. O sea, aquí es una gran bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande con diferentes circunstancias que se acaban juntando, ¿no? Como estamos viendo. Claro, entonces, pues así tenemos ya el caldo de cultivo perfecto y las condiciones necesarias pues para que estallara un motín ante la cada vez más acuciante hambre y que acabó desatando en Zaragoza pues lo ocurrido en Madrid a finales de marzo de 1766. Sí, porque si, por ejemplo, si lo ocurrido, lo que hemos estado viendo un poquito antes, lo del motín de Esquilache, lo ocurrido en Madrid, fue perdiendo fuelle desde el 26 de marzo de ese año 1766 ante esas declaraciones públicas que hizo el rey Carlos III, a pesar de que se había marchado por miedo, ¿no? De la ciudad, se había ido hacia el sur, hacia Aranjuez. Pues esas declaraciones públicas que hizo el monarca, pues vamos a tomar medidas para aliviar los problemas, ¿no? Y el 1 de abril, o sea, si esto pues en Madrid va perdiendo fuelle el 26 de marzo, el 1 de abril fue el primer día en el que aparecieron en Zaragoza, en las calles zaragozanas, los primeros pasquines, ¿no? Pues en una Zaragoza ya que esos pasquines con amenazas, en una Zaragoza, pues en unas calles zaragozanas que vivían un ambiente cada vez más tenso y caldeado, o sea, desde hacía años, pero que en las últimas semanas estaba yendo a más, conforme aumentaban el precio del, pues eso, es que lo estabas hablando tú antes, Santiago, que es que al final, durante siglos, hasta hace 4 días, el alimento básico de la mayor parte de la población es el pan. Es el pan. El pan se hace con trigo normalmente, también se puede hacer de centeno, de cebada, pero al final grano, ¿no? Cereal, y si hay poco cereal, aún encima se está acaparando también y sube cada vez más el precio, si tú no puedes comer el alimento básico con el que tú te nutres, que no es suficiente solo para nutrirse, pero al final la gente pues acaba comiendo pan, y si podía echar alguna cosilla más al cuerpo, pues eso que te llevabas, pero al final comía con pan. Entonces, bueno, pues las amenazas de esos pasquines, ¿no? Que se fueron repitiendo en los días siguientes, pues eran perfectamente claras, ¿no? O sea, en ellos se exigía al intendente corregidor de Zaragoza que tomara medidas inmediato para que bajara el precio del pan, amenazándole, en caso contrario, de que su casa sería quemada, a la par que las de aquellos comerciantes a los que la población pues había señalado, en algunos casos con razón y en otros casos sin ella, de ser unos usureros y de estar acaparando el trigo. Entonces, claro, la situación era tal que ante el temor a que se produjera un motín como el que ya se había producido en Madrid y con rumores de que este se estaba extendiendo a otras ciudades del país, pues el Real Acuerdo de Aragón anunció que se iban a hacer declaraciones públicas de cuáles eran las existencias de cereal en ese momento de todos aquellos que comerciaban con este producto. Sí. O sea, que estará apareciendo desde el 1 de abril de 1766 pasquines en las calles zaragozanas, anónimos, evidentemente, los que le dicen a las autoridades que, sobre todo a este hombre, ¿no? Ya lo diré. El que se encarga de pues hacer ese reparto del corregidor, ¿no? El intendente corregidor, que no me salía de Zaragoza, dice, o nos bajas el precio inmediatamente,
o tu preciosa casa va a ser pasto de las llamas. O sea, esas amenazas yo jamás me las habría tomado muy a la ligera, ¿verdad? Y luego, pues eso, tenemos esa situación en la que, claro, han llegado las noticias de lo que ha ocurrido en Madrid días atrás y de que también se está reproduciendo en otras ciudades españolas. Así que, claro, dice, pues si estos lo están haciendo, ¿por qué nosotros no? O sea, o bajo los precios o ya verás, aquí se va a liar, ¿no? Claro. Entonces dicen, bueno, pues para calmar un poco los ánimos, vamos a publicar cuáles son las existencias de cereal de cada uno. Vamos a hacer un informe y lo vamos a hacer público vamos a visitar a aquellos que sabemos que comercian con cereal y Eso a ver, os vamos a hacer una inspección, a ver, para luego publicar, pues, y luego también decirlo, ¿veis? Aquí nadie está acaparando trigo, es que hay poco, pero nadie está acaparando trigo, que realmente sí que había. Eso es. O sea, era un intento de mostrar a la población que no se está produciendo esa acumulación, ¿no?, de cereal denunciada por los vecinos, aunque en realidad pues sí que se está produciendo, ¿no? O sea, tontos no eran. Oye, y has mencionado antes el Real Acuerdo de Aragón, que anunció eso de que se iban a hacer esas declaraciones públicas de cuáles eran las existencias de cereal en ese momento. ¿Qué es eso? ¿Qué era el Real Acuerdo de Aragón? Pues era una institución consultiva y de gobierno creada en época de los Habsburgo, ¿no?, o de los Austrias, creo que lo conoce más la gente así, ¿no? En los virreinatos americanos, o sea, en las Américas, y que fue adoptada en los territorios de la Corona de Aragón por Felipe V, una vez eliminó sus estados con esos decretos de nueva planta e impuso las leyes de Castilla, ¿no?, en esos territorios. O sea, que es entonces cuando se empieza a poner esos reales acuerdos en lo que habían sido los diferentes estados de la corona aragonesa, ¿no? Eso es. Entonces, en Aragón, el Real Acuerdo pues dependía de la Capitanía General, cuyos capitanes generales, desde la eliminación de los virreinatos de la corona aragonesa, se convirtieron en la máxima autoridad de gobierno, tan solo por debajo del mismo monarca. O sea, recordemos que durante la Edad Moderna, en esa monarquía compuesta de los Austrias, pues cada territorio de la corona había tenido un virrey. El virrey de Aragón, el virrey de Valencia, el virrey de Cataluña, etcétera. Igual que en las Américas, ¿no? Que en las Indias, que se decía. Ahora eso desaparece porque ya no existen esos estados y la figura del virrey, que era el que estaba justo por debajo del monarca como representante, pues es sustituido por el capitán general, ¿no? Capitán general de Aragón, por ejemplo, que a su vez, pues bueno, pues un poquito ahí estaría también ese Real Acuerdo que dependía de la Capitanía General y sería pues ese órgano de gobierno en el caso de Aragón, ¿no? En esa época ya borbónica. Eso es. Vale. También se anunció, ¿no?, además de esa especie de auditoría, ¿no?, que se iba a empezar a vender grano en la plaza del mercado de Zaragoza en relación a la tasa, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre? Pues que el capitán general de Aragón, Lucas Fernando Patiño y Atendolo, segundo marqués de Castelar, quien ocupó dicho cargo entre 1751 y 1754 con Fernando VI y otra vez desde 1760 y hasta su muerte en Zaragoza en 1767, pues ya durante el reinado de Carlos III, ¿qué ocurre? Pues que consideró que tales medidas no eran suficientes para aplacar los ánimos de la gente, ¿no? Harta ya de utilizar la mayor parte de sus ya de por sí bajos salarios en el alquiler de sus viviendas y en comprar pan. Es que es algo que nos suena, ¿no? Sí, si os fijáis, y a pesar de que en esos momentos estamos hablando todavía de una economía todavía feudal y precapitalista, si empezamos a quitar nombres y fechas a este relato, o sea, todos los relatos y los nombres, Carlos III, no sé qué tal, no sé qué, el Marqués de Esquilache, si empezamos a quitar esas fechas y esos nombres, lo que estamos viendo, nos quedamos con un tema que está totalmente de actualidad. Subida del alquiler del precio de la vivienda y subida de alimentos básicos o de productos básicos, ¿no? Llámale comida, llámale aceite de oliva, llámale gasolina, en este caso que no es un alimento, pero es prácticamente un elemento casi básico para el transporte de mucha gente, ¿no? Así es. Entonces, es curioso. La historia, como siempre nos decía Esteban Sarasa, nuestro profesor, es como la morcilla, que está hecha de sangre y se repite, ¿no? Pues siempre se repite. Exacto. Entonces, el caso es que el capitán general, ¿no?, este marqués de Castelar, por si acaso, pues movilizó el día 5 de abril a los regimientos de caballería normalmente acantonados en Alagón y los envió de forma provisional a las cercanías de Zaragoza por lo que pudiera pasar. Y más concretamente los destinó a Autebo y Monzalbarba en estado de alerta por si se producían desórdenes en la capital. Entonces, pero esto, a buen seguro, y al igual que había ocurrido en Madrid cuando el rey abandonó la corte y se extendió el rumor de que el monarca iba a aplastar la revuelta con el ejército, probablemente se supo también en las calles de Zaragoza, y ese acercamiento de tropas a Autebo y Monzalbarba el 5 de abril probablemente que alentó todavía más los ánimos. Sí. Y le hizo pensar a la gente, o la hacemos ya o ya no la hacemos porque es que nos va a caer la del pulpo. Claro, es lo que mencionaba antes cuando lo de Madrid, lo de tal. Digo, recordad esto que estamos comentando porque luego sería importante en el desarrollo de los acontecimientos en la ciudad de Zaragoza. Pues al día siguiente, justo al día siguiente, el 6 de abril de 1766,
fue el día en el que la furia de la población pues acabaría estallando, ¿no? O sea, como siempre, la plaza del mercado de la ciudad, donde actualmente se sitúa el mercado central, diseñado a comienzos del siglo XX por Félix Navarro, era el lugar donde no solo se compraba, sino donde también pues corrían rumores, se solían leer los bandos oficiales de las autoridades o se ajusticiaba a los reos. Sí, era un lugar muy importante socialmente hablando en la ciudad de Zaragoza, esa gran plaza del mercado que podríamos decir que era el Puerto Venecia durante la Edad Media y la Edad Moderna en Zaragoza, ¿no? Era el gran lugar de reunión de los zaragozanos, no solo para comprar, sino para todo tipo de cosas. Así es, ¿no? Entonces, en dicha plaza, ¿no? Y extendiéndose desde allí por toda la ciudad, empezó a correr el rumor de que las autoridades no solo no estaban consiguiendo ni estaban haciendo nada para que bajara drásticamente los precios del pan, sino que incluso esos precios iban a empezar a subir en los días siguientes. Entonces, bueno, pues el enfado pues comenzó a apoderarse de mucha gente que comenzó a reunirse en diversos puntos de la ciudad, cada vez en mayor número, hasta que, sintiendo la fuerza de su número, pues comenzó una marcha por el barrio de la Magdalena y por la calle Mayor, comenzando al fin pues una manifestación que empezó a dirigirse hacia la casa del intendente corregidor de la ciudad para exigirle la bajada de los precios y que se castigara a los especuladores y acumuladores. Ya, aquí ya me imagino que los nervios estarían a flor de piel, ¿no? Y claro, enseguida pues comenzaron los primeros asaltos ya anunciados en esos pasquines y ataques pues a las casas de algunos de los comerciantes que la gente llevaba semanas señalando como usted es un usurero, está acaparando cereal y está haciendo que suba el precio y nos está matando de hambre, ¿no? Que en algunos casos, como hemos dicho antes, como creo que lo has dicho tú, Santiago, podía ser cierto, y en otros quizás pues era totalmente pues era una persona que pues no estaba haciendo esa acumulación, simplemente pues tal, pero que bueno, pues al final, en momentos de ira, pues al final todo te pilla por medio, ¿no? Sí, pagan justos por pecadores, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuando se produce pues el asalto al Palacio del Intendente. Y no será porque no lo hubieran anunciado los pasquines. O sea. Claro. Y a las casas de diversos comerciantes, como las de Pedro Pascual, Miguel Osilla y la casa de Goicoechea. Incluso fue también asaltado el Palacio de los Condes de Fuencara, junto a la plaza de San Felipe. La violencia pues se adueñó de las calles de Zaragoza los días 6 y 7 de abril de 1766, pero también enseguida se inició la represión del motín por parte de los mismos zaragozanos. O al menos de parte de ellos. Eso es, incluso antes de que entraran las tropas acantonadas a las afueras de la ciudad. Y es que la represión pues fue a cargo de algunos labradores de la ciudad, que decimos labradores, pero bueno, cuando hablamos de un labrador de esta época no tenemos que pensar en este caso en humildes jornaleros o en agricultores con pequeños campos, sino precisamente en propietarios pues de cierta enjundia, ¿no? De cierta importancia, a quienes pues además les interesaba esta subida de precios del cereal, ya que con ello pues hacían negocio. Y tenía una ascendencia social importante. Por ejemplo, eran pequeños hacendados. Uno de los grandes ejemplos de este tipo de personajes, aunque sería un poquito posterior, el tío Jorge. El tío Jorge, exacto. Jorge Ibor Casamayor, que fue muy importante en el primer sitio de Zaragoza, sobre todo estando al lado, bueno, en el levantamiento de la ciudad y estando siempre al lado de José de Palafox. La gente se lo imagina como un campesino. Claro, y no, era una persona de que tenía tierras y tal, tengo tierras, ¿no? No macetas, ¿no? Sino de que tengo tierras y, por ejemplo, en el barrio en el Raval de Zaragoza o Arrabal, tenía una enorme ascendencia social y esto pues hizo que en el resto de Zaragoza pues también fuera muy importante para que al final a Palafox se le convirtiera en capitán general de Aragón y fuera depuesto el capitán general Guillelmi, ¿no? Y se produjera ese levantamiento. Pues eran personajes como ese los que participan precisamente con sus cuadrillas de trabajo que trabajaban para ellos para iniciar lo que sería la represión de ese levantamiento, que aquí sí que estaremos hablando en Zaragoza, les estaba perjudicando. De un levantamiento popular. Aquí sí, en Zaragoza sí que estamos hablando propiamente dicho de un levantamiento, generalmente dicho como un levantamiento popular, no como el de Madrid, que fue diferente, fue como hemos estado viendo, que lo fue, pero con otras circunstancias. Sí, o sea, hay un levantamiento popular y una reacción popular también, ¿no? O sea, aunque, bueno, pues no se consiguió, a pesar de esa acción, ¿no? de estos labradores, pues no se consiguió el control total de la situación hasta la intervención de las tropas privadas del conde de Aranda, quien había abandonado su cargo de gobernador en Valencia a instancias del rey, quien le nombró presidente del Consejo de Castilla para ocupar las tareas de gobierno que hasta hacía nada pues había tenido el marqués de Esquilache. O sea, es que justo ese momento fue pues el asalto ya total al poder del propio conde de Aranda, ¿no? Así es. Que acabará siendo el hombre fuerte de la corte de Carlos III durante los siguientes años. Efectivamente, eso es. O sea, resultado directo de este motín de Esquilache y de los brocleros en Zaragoza, que es uno de los
motines más virulentos Es que hay en toda España. Después del de Madrid es el más virulento. O sea, es. hay en otras ciudades, como hemos comentado antes, Barcelona, Sevilla, Cuenca y tal, pero el más importante, solo después del de Madrid en cuanto a consecuencias, es el de Zaragoza. Eso es. Bueno, pues el resultado directo, ¿no?, de esos dos motines es el encumbramiento del conde de Aranda, que es de tendencia más aperturista que los del el grupo de la corte de los golillas, ¿no?, que formaban como una especie de partidos, ¿no?, que o sea, estos golillas eran más absolutistas. Y claro, al triunfar el conde de Aranda, más aperturista, más más de la propia ilustración, ¿no?, de las ideas ilustradas. Sí, y Aragonés, pues se consiguieron algunas mejorías para Aragón, como esa construcción del canal imperial, con el que ya le venía comiendo la oreja el conde de Aranda al rey Carlos III desde inicios de su reinado, cuando pasa por aquí, por Zaragoza. Ahí se producen esas mejoras, por ejemplo, esos impulsos en Aragón, ¿no? Y bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias más allá de ese encumbramiento del conde de Aranda? No solo fue por el motín de los broceleros de Zaragoza, pero ¿qué más consecuencias tuvo sobre la ciudad este motín? Pues, a ver, el motín de los broceleros se saldó, ¿no?, con unos 300 heridos, 200 presos y varias ejecuciones por ahorcamiento en la Plaza del Mercado. Ejecuciones que se alargaron hasta el 27 de abril, siendo algunas de las cabezas de los ejecutados cortadas y exhibidas en la Puerta del Carmen, ¿no? Seguro que hay auros que no verán con los mismos ojos a partir de ahora la Puerta del Carmen de Zaragoza, ¿no?, que es la única que se conserva de esas puertas. Pues hay que imaginárselas con unas cuantas cabecillas ahí ensangrentadas, colgando y hablando mal, pudriéndose en esa Puerta del Carmen, ¿no? La verdad es que es curiosa esta imagen, pero que eran mostradas como forma de escarmiento, ¿no?, de advertencia, de fijaos lo que pasa. Claro. Bueno, entonces, pues eso se hizo, ¿no?, este tipo de ejecuciones, hasta que llegó la orden del rey Carlos III, ¿no?, unos días después de detener las ejecuciones en la ciudad. Unos días, después de varias semanas de ejecuciones. Eso es. De todas formas, yo tengo constancia de que años después aún se ejecuta alguno que otro que, entre otras cosas, se le acusa de participar en este motín de los broceleros. Entonces, bueno, así fue pues como acabó el motín de los broceleros. Un suceso pues que debe su nombre al broquel. Sí, porque tiene un nombre curioso, ¿no? Tiene ese doble nombre, motín del pan, que dices, bueno, ya sabes un poquito por dónde va la cosa de el día que más alto está el precio del pan, pero también ese motín de los broqueleros. Y la gente se preguntará, ¿broqueleros por qué? Pues el broquel es eso, es un pequeño escudo redondo, ¿no?, que portaron, de hecho, algunos de ellos, aquellos que estuvieron colaborando en aplastar esa revuelta zaragozana, ¿no? Un pequeño escudo redondo, y que luego, pues una vez que se llega la calma, pues esta gente, esos labradores con tierras y sus cuadrillas de trabajo que se ponen a su servicio, ¿no?, y que llevaban ese tipo de escudos, esos broqueles, pues al final pues se les acaba premiando, ¿no? La ciudad les acaba premiando, o al menos las instituciones de la ciudad, diciendo, bueno, pues a partir de ahora, igual que al estilo en plan el noble o el hidalgo de turno que tenía pues el privilegio de poder ponerse en su casa el blasón familiar de su casa familiar, el escudo un nobiliario. escudo que ya mostraba pues una mayor situación social de la familia que vivía en esa casa, en ese palacio, pues se les da derecho a esta gente, a estos que llevaban los broqueles, que ayudaron a aplastar esta rebelión, a poner en sus casas precisamente un escudo a esa usanza, ¿no?, en plan como si fueran nobles, pues mostrándose, en el que se ve, pues por ejemplo, una figura en la que lleva una espada y un broquel, ese escudo redondo, y ahí viene pues todo ese nombre de el motín de los broqueleros, que son al final los que lo aplastan. No es que sean los broqueleros los que se levantan, sino los que acaban aplastando esta rebelión. Eso es. Entonces, bueno, que se sepa, pues a día de hoy han desaparecido todos esos broqueles que estaban en las puertas de esta gente, salvo uno que se conserva in situ en lo poco que queda de una fachada en la calle de Pedro Villacampa del Raval de Zaragoza. Sí, ahí está un poco escondido, pero si te fijas, la verdad es que es curioso darse un paseo por ahí. En unas calles, además, en esa zona un poquito del Raval, la Plaza del Rosario, toda esa zona de ahí, en la que todavía se conservan restos, buena parte, algunas manzanas, de cómo sería esa Zaragoza de los siglos XVIII, XIX. La verdad es que es una zona muy desconocida, muy poco conocida, incluso por los propios zaragozanos, pero que es muy curiosa. Sí. Y bueno, así fue uno de los motines de subsistencia más graves de los ocurridos, yo creo que el más grave, desde luego que de los que sucedieron en Aragón y en esa España del siglo XVIII, y motines que, como venimos diciendo a lo largo de todo el programa, eran un síntoma de la crisis propia del antiguo régimen, ¿no?, y que fueron similares al que algo más de 2 décadas más tarde, de este que está ocurriendo en 1766, pues a 2 décadas, algo más de 20 años después, ocurre algo parecido en París, pero se va de las manos, ¿no? Cuando el día que más subió el precio del pan,
nos recuerda de nuevo el nombre del motín de los broqueleros o motín del pan, pues el día que más alto estaba el precio del pan en París, ahí es cuando se produce ese alzamiento popular y se produce al final ese asalto y toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, iniciándose nada más y nada menos que la Revolución Francesa y el principio del fin del absolutismo en Europa. ¿Verdad? Eso es, ¿no? Y el inicio, pues, del liberalismo, ¿no? Y de las muy progresivo, pero y de los y de las democracias actuales, ¿no? O sea, aquello acabó sucediendo en París, ¿no? Esa revolución, pero no fue un suceso extraño a lo que solía ocurrir, pues, de vez en cuando en aquella Europa en la que de forma recurrente se producían situaciones de crisis, ¿no? Ese motín, ¿no? Digamos. De todas formas, lo que marca la diferencia con Francia es que a la vez que se dio esa sublevación popular que tomó la Bastilla, se estaba dando un movimiento ideológico subversivo que tenía como objetivo cambiar el antiguo régimen y construir un nuevo sistema económico, político y social. Quizás no directamente desde la revolución, al menos según muchos personajes, pero al final fue la consecuencia de todo esto que ocurría. Aquí, sin embargo, pues en el motín de Esquilache no había ninguna pretensión de cambiar ningún régimen. De hecho, la consigna de los amotinados era muera Esquilache y viva el rey, y fue más bien una iniciativa nobiliar bien preparada contra un ministro extranjero y que aprovechó y azuzó el descontento popular, aunque se le fue de las manos. Claro, pero eso en Madrid, porque luego en Zaragoza vemos que es diferente. Sí, en Zaragoza es más, pues, tema social y económico. Un motín popular, ¿no? Sí. Y como hemos dicho al principio, pues este motín zaragozano pues se extendió por buena parte de Aragón. Por ejemplo, pues la pequeña localidad zaragozana de Codo, junto a Belchite, se produjo la quema pues de casas, al igual que en Huesca capital. También hubo incidentes en lugares como Caspe, Monzón, Calatayud, Borja, Barbastro, Estadilla, Fonz, Daroca, Alcañiz y Benavarre. Y seguro que me dejo algún lugar. Sí, seguro. Lo que demuestra pues las profundas raíces de aquella crisis del siglo XVIII. Y luego ya sabemos lo que vendrá después. Pero bueno, así fue el motín del pan, el motín de los broqueleros de Zaragoza, que venía pues como parte de las consecuencias del motín de Esquilache de Madrid, pero al final tuvo su propio desarrollo. Y que luego, pues como bien has comentado, pues se extendió a buena parte de Aragón, desde luego con menor virulencia, pero al final pues también hubo incidentes por prácticamente todo el territorio aragonés, en algunas de las localidades y ciudades más importantes del territorio, lo que pues eso se ve que no era algo puramente local de la ciudad de Zaragoza, sino que era algo, pues ese descontento era algo común a todo Aragón y que el descontento social pues era cada vez más importante y al final pues acabaremos viendo cómo se va resquebrajando en las décadas siguientes ese antiguo régimen, ¿no? Claro, pero esta gente está todavía, ¿no?, en ese estadio de lo que se conoce como el rebelde primitivo, que se rebela contra lo que le parece injusto, ¿no?, de la sociedad de su tiempo, como esos usureros, ¿no?, que les matan de hambre por subir el precio del pan, pero no se les ocurre cambiar de sistema, de régimen, como sí, eso ya vendría, la Revolución Francesa. Eso, ¿no?, ya vendría posteriormente, eso es. Pues hasta aquí el episodio de esta semana, Santiago, en el que hemos visto pues uno de los sucesos más importantes, creo yo, de ese siglo XVIII que, como decíamos al principio del programa, pues teníamos un poquito ahí pues abandonadillo. Pues bueno, aquí damos el primer paso, ¿no?, para ir hablando más de esa época que es interesantísima, en Aragón, en España, en Europa. Y bueno, pues hasta aquí lo dejamos y, Santiago, pues a mí ya no me queda, como siempre, más que decirte que nos escuchamos en el próximo episodio, aquí hablando de más historia aragonesa. Hasta la próxima. Y bueno, pues ya sabéis lo que os comento siempre a todos vosotros, ¿no? Que muchas gracias por escuchar nuestro programa, este episodio, que espero que lo hayáis disfrutado también igual que lo hacemos nosotros, y que ya sabéis que este programa lo podéis escuchar todos los sábados a partir de las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio, pero que lo más fácil es escucharlo en podcast, porque es que lo tenéis disponible siempre, a partir del viernes siempre lo tenéis ya subido en las plataformas, ya sabéis que en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com, en iVoox, Spotify, Apple Podcast, en YouTube. Lo podéis escuchar cuando queréis ahí, darle al pause y seguir escuchándolo más tarde. Y bueno, ya sabéis que para nosotros es importantísimo vuestra opinión y vuestros comentarios. Así que ya sabéis, suscribíos a nuestros canales y así no os perderéis ninguno de nuestros episodios. En la técnica hemos tenido a Ana Vázquez y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia, como no, en Aragón Radio. En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Que yo no soy menos. Contar a chicos, escuchar a viejos,
antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, verchesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimañaca al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Lucien Briel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado y preguntar que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor.